Mira, antes de leer la palabra, yo mientras escuchaba esta última canción que nosotros cantábamos, que habla del amor del Señor y habla de la cruz, que siempre es precioso pensar en la cruz, pensaba en cómo es el amor de Dios. Y el amor de Dios es como el agua, en este sentido. ¿Alguien fue a Mendoza y conoce el puente del Inca? Vieron que es como un puente natural, es piedra y hay un agujero, digamos, en la piedra y por ahí abajo pasa agua. Bueno, eso lo hizo el agua. O sea, si uno tira agua a una piedra, ¿qué pasa? Si uno ve, no ve nada, no ve que pase nada, pero el agua obra y obra y obra y obra, y bueno, ahí está el puente del Inca. ¿Sí? Y eso es algo precioso y lo hizo el agua. El amor de Dios es así. Ni la roca más dura lo puede detener. Y es más, mientras yo pensaba en esto, pensaba en algo un poquito más espectacular. Pensaba en una inundación. El amor de Dios, el evangelio de Dios, alcanzando a las personas, salvando a las personas, es como una inundación. Ustedes han visto seguramente una inundación, ¿no? Una inundación viene y no hay nada que la pueda detener. Las personas a veces cuando ven que eso va a ser algo negativo para su casa, siempre es negativo, ponen bolsas de arena y hacen lo que pueden, pero no se la puede parar. Ahora, el amor de Dios no es un amor que destruye, es un amor que edifica, pero va a haber gente que va a querer pararlo y a esa gente, a mucha gente, el amor de Dios no lo van a ver como un amor liberador. El amor de Dios se parece más al río Nilo. ¿Conocen el río Nilo en Egipto? No, yo tampoco fui, pero en la secundaria lo aprendí. El río Nilo de vez en cuando crece, y cuando crece trae limo, se llama. Una tierra, sedimentos de donde nace, y todo lo que deja a su paso es bueno. Es más, Egipto depende de eso. Si el río no trae eso, no hay forma de que después crezcan las cosas. Bueno, el amor de Dios y el evangelio corriendo es como ese río. Nadie lo puede parar y bueno, tiene efecto. Ahora, el evangelio no siempre produce el mismo efecto. El evangelio no cambia, pero el evangelio no siempre produce el mismo efecto. Nosotros vamos a leer hoy un pasaje donde vamos a ver personas que tienen una relación con el evangelio. Ahora, el efecto que produce el evangelio en esas personas no es el mismo. Para algunos, el evangelio es como el Nilo que fructifica. Para otros, el evangelio es como algo que se quiere meter en su casa y le ponen bolsas y todo lo que sea y no lo van a poder parar. ¿Se entendió la imagen? Bueno, pensando en eso, abrimos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 16. Vamos a ir al versículo 11. No, perdón. Al 16. Y vamos a leer del 16 al 24. Hechos 16, del 16 al 24. Y dice la palabra del Señor. Contexto anterior, ¿se acuerdan? La conversión de Lidia. Pablo, Silas, Timoteo, Lucas llegan a Filipos, la primer ciudad europea donde el evangelio llega, y el primer fruto del evangelio ahí es una mujer llamada Lidia, y con ella se encuentran. No había sinagoga en ese lugar, así que se reunían en un lugar afuera de la ciudad. Bueno, el versículo 16 que comenzamos hoy retoma desde ahí, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia,
Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Si usted fue leyendo este pasaje pensando en lo que yo le dije, seguramente observó las distintas reacciones que hubo al Evangelio. Anoche yo compartía Romanos capítulo 8, verso 1 al 8. Y vamos a hacer esta salvedad. En ese pasaje Pablo dice que el hombre que vive, que no está en Cristo, está en la carne. Y el hombre que está en la carne no piensa en las cosas del Espíritu, no vive por el Espíritu. ¿Por qué? Porque no puede. Así que, digamos, la tentación nuestra a veces es juzgar a aquel que rechaza el Evangelio. Y Dios lo hace responsable de ese rechazo, pero la verdad es que nosotros siempre tenemos que recordar que si alguien acepta el Evangelio es porque Dios le da la capacidad de escucharlo, recibirlo y creerlo. Lo vimos en el pasaje anterior con Lidia. Dios dice ahí, la palabra dice, que Dios abrió el corazón de Lidia para que ella estuviera atenta a la palabra y creyera en el Señor. Bueno, nosotros vamos a ver gente que tiene una relación positiva, por decirlo de alguna forma, con el Evangelio, y eso es la obra de Dios en ellos. Y hay gente que no puede tener otra reacción que rechazarlo y oponerse. Bien, vamos. Versículo 16 dice entonces que mientras íbamos a la oración, quien está hablando acá es Lucas, que es el que nos está contando la historia ahora. Sabemos nosotros que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, pero él empieza a usar la primera persona del plural recién cuando llegan a Troas. Él se suma al viaje. Todo lo otro que contó, lo contó porque Pablo se lo contó. Ahora lo que él cuenta es lo que él está viviendo junto a Pablo. Y dice, íbamos a la oración. ¿A dónde iban? A ese lugar fuera de la ciudad donde aprovechaban ellos que se reunía gente a orar para predicar el Evangelio. Y en ese momento, cuando ellos se dirigían a la oración, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Si tuviéramos que usar la metáfora que yo usé al inicio, esto es el agua llegando, digamos. El Evangelio llegando. Vamos a ver por qué. Bueno, primer detalle, nos salió al encuentro, dice ahí. Es interesante que no es que Pablo le fue a predicar a esta mujer, a esta chica, sino que al contrario, esta chica se dirige a Pablo. ¿Movida por quién? Usted piense. ¿Quién movió a esta chica a ir hacia Pablo y los discípulos? Finalmente la causa última de todas las cosas es el Señor, pero esta chica no era creyente y no... ¿Qué nos dice la palabra sobre esta chica? No sabemos mucho más que lo que dice acá, no va a volver a aparecer en la Biblia. Solo la vemos que le pasa esto. Nos dice que era una muchacha y la palabra que usa ahí podría ser interpretada como una jovencita esclava. ¿Sí? Lo cual se nos confirma porque dice después que tiene amos. O sea, es una chica chiquita, 12, 13, por ahí. La palabra también puede ser traducida como niña. Y era una esclava. Y tenía esta chica, ¿qué cosa? Un espíritu de adivinación. La palabra que aparece ahí es un espíritu pitonizo. ¿Han escuchado hablar ustedes de las pitonisas? Son como... no hay más, no sé. No en el sentido que hay acá. Esta chica tenía, según lo que ellos creían, una relación con los dioses. Había un lugar en Grecia llamado Delfos.
Y ahí en Delfos existían lo que llamaban oráculos, o el oráculo de Delfos. Era el oráculo en singular, pero eran varias mujeres. En Delfos particularmente había como una cueva, y en esa cueva era volcánica y había gases. Y las mujeres estaban todo el tiempo bajo el influjo de esos gases que generaban visiones y esas cosas. Y la gente iba, consultaba, y pensaba que al consultar a estas personas, a estas pitonillas, la palabra pitonisa viene de pitón, que es el nombre de una serpiente. ¿Han escuchado la palabra pitón para serpiente? Bueno, era el nombre de una serpiente que resguardaba el oráculo de Delfos. Lo que quiero que entiendan es que esta chica tenía un espíritu de adivinación, y para ellos, para los griegos, esto era que tenía una conexión con los dioses. Cuando ellos necesitaban consultar a los dioses, iban y consultaban a esta chica, y lo que esta chica les decía lo veían como una respuesta de los dioses. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué dice Lucas? ¿Cómo trata Lucas a esto? ¿Qué tenía la chica en realidad? Un espíritu. Estaba poseída por un demonio. Eso era lo que pasaba en realidad. Pablo le va a decir a los corintios que los que sacrifican a los ídolos están sacrificando a los demonios. Y esta chica en particular era una chica que estaba sufriendo la opresión de un espíritu dentro de ella. Lucas nos deja saber otra cosa aparte de ella. Dice que daba gran ganancia a sus amos. O sea, la gente cuando la consultaba, pagaba para consultarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, era importante, eran los dioses los que estaban hablando. Y bueno, no sabemos, en el oráculo de Delfos habría elementos espirituales, pero las personas que hablaban bajo el influjo de los gases. Acá esta chica lo que dice, lo dice bajo el influjo de los demonios. Entonces todo lo que las personas recibían de ella eran palabras no de Dios, eran de los demonios. Y lo que nos deja de saber Lucas es esto, que para los amos ella representaba una gran ganancia. Y a mí me parece interesante esto. El valor de esta chica estaba dado para sus amos por la productividad que ella tenía. Para sus amos la chica era valiosa porque les daba plata. Nosotros no podemos imaginar cómo es, o al menos yo, cómo es estar poseído por un demonio. Pero sin duda no es una experiencia agradable. Toda persona que no está en Cristo está en el mundo, está sin Dios, está sin esperanza y está bajo la autoridad de Satanás. Pero y nosotros estuvimos en algún momento así. Mientras nosotros estábamos sin Cristo, nosotros estábamos bajo la autoridad de Satanás. Ahora, algo muy distinto es estar poseídos. Que un espíritu, un demonio viva en nosotros. Para los amos de esta chica, era genial que esta chica estuviera poseída, porque iba mucha gente y pagaba y ellos recibían plata. Esta experiencia para ella es una experiencia atroz, de un sufrimiento tremendo. Porque nunca los demonios, Satanás, va a hacer algo bueno por vos. No. Satanás nunca te trata bien, es así, él no puede, está en su naturaleza, él es cruel, él quiere destruirte, él quiere matarte. Y de repente si esta chica aún vivía era porque era un instrumento para seguir confundiendo a otro. Y esta chica está, y entonces yo lo había notado así, bajo una doble esclavitud. Ella es esclava doblemente, es esclava de sus amos. Y había mucha gente en esa situación. Pero lo más tremendo, lo más triste, es que ella era esclava de este espíritu que la quejaba. Y entonces avanzamos y dice que esta mujer le sale al encuentro a los discípulos y seguía a Pablo. Imagínense ustedes, ¿no? Pablo caminando, dirigiéndose hacia el lugar de la oración, y esta mujer atrás. Esta chica, vamos a decirle chica para que no perdamos esto de perspectiva. Y a los gritos. Esta chica iba a los gritos diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de salvación. ¿Qué preguntas se hacen ustedes al escuchar esto que dice la chica? Yo me pregunté, ¿cómo es posible que el diablo esté predicando acá?
El diablo le está diciendo, escuchen a estos porque hablan de parte de Dios. Sería auto boicotearse, ¿se entiende? Satanás nunca quiere que la gente venga al conocimiento de Dios. Él no quiere que nadie se salva. Él quiere que todo el mundo siga condenado, siga esclavizado, siga en muerte. Él no quiere vida para nadie. Él se sabe a sí mismo condenado y su único objetivo en esta tierra es llevarse con él a los más que pueda. Él no va nunca a soltar a nadie. ¿Qué pasa? Bueno, primero pensemos en lo que ella dice. Cuando ella dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, primero, es una sacerdotisa o una pitonisa de un Dios la que nos está diciendo. Cuando ella dice Dios Altísimo, ¿nosotros en quién pensamos? En Dios, el único Dios. Pero los griegos le decían Dios Altísimo a Zeus, porque vivía en el Olimpo. Para ellos, Dios Altísimo es su Dios. Y entonces lo que esta chica dice no les crea ningún conflicto. Y la palabra salvación acá, para nosotros hoy sabemos que hay un solo medio de salvación y es la fe en Cristo. Pero para los griegos era un tema de discusión. Y entonces al final lo que está haciendo esta chica, o lo que está haciendo Satanás a través de esta chica, es generar confusión porque está haciendo o intentando que de alguna forma el mensaje de Pablo sea medio pariente, medio similar, asimilarlo a su propia predicación, a lo que ella enseña. Cuando en realidad el mensaje de Pablo es el Evangelio, y el Evangelio reclama exclusividad de Cristo y es absolutamente contrario a lo que esta chica quiere. Pero de alguna forma en la mente de las personas, si ellos siguen escuchando a esta chica, van a establecer como una cierta relación de familiaridad entre lo que dicen estos judíos, lo que dicen los dioses, Zeus, Yahvé, es más o menos lo mismo. Y entonces ahí vemos nosotros en el versículo 18 la reacción de Pablo. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. La palabra ahí desagradando significa, o podría ser traducida también como enojando, pero también indignando. ¿Qué indigna a Pablo? Dos cosas vemos nosotros ahí que indignan a Pablo. La primera de ellas, lo que la chica dice. El Evangelio es afrentado. Si nosotros vinculamos el Evangelio con el ocultismo, el Evangelio es afrentado. Piense, usted seguramente ha visto tipos que venden pedacitos del manto de Cristo, no sé. Y vinculan de alguna forma en sus prácticas el Evangelio con el ocultismo. Y eso es afrentar el Evangelio. El Evangelio no es eso. Entonces Pablo, que está comprometido con el Evangelio, y me adelanto, Pablo está comprometido. Primer relación de alguien con el Evangelio, Pablo. Pablo tiene un compromiso fuerte con el Evangelio y él no va a permitir que el Evangelio sea afrentado. Acuérdense cuando nosotros leímos Gálatas o cuando leímos el episodio con Pedro, él se animó a decirle a Pedro se animó a decirlo, a llamarlo hipócrita. Porque Pedro estaba poniendo un poco en juego el tema del trato con los gentiles y la salvación. Y el Evangelio dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles ahora. Pero Pedro se retraía, dice la palabra. Y él se animó a decir eso. Porque Pablo es consumido todo el tiempo por un celo por el Evangelio. Ese celo por el Evangelio se ve en el denuedo con el que él lo predica todo el tiempo. Bueno, y acá esta chica está, debe decir, estos son siervos del Dios Altísimo. Y él ve comprometido el Evangelio y entonces se indigna. Y obviamente, ¿por qué también se indigna? Por la situación de la chica. Esa doble esclavitud de la que nosotros hablamos. Nosotros hoy, siglo XXI, entendemos que la esclavitud es algo que no agrada a Dios. ¿Sí? No. Con nuestra comprensión de la Biblia. En el mundo antiguo la esclavitud era una institución. No, era común, era normal. Era normal. La Biblia rescata y habla de la dignidad del hombre, pero jamás cuestiona. Los discípulos no se dedicaron a cuestionar la esclavitud como un sistema. Pablo le dijo, porque entendían que era el sistema del mundo, era así. Pablo habló alguna vez a los amos creyentes y les dijo, amos creyentes, sus
esclavos no son sus esclavos, son del Señor, trátenlos con amor, no, son hermanos, incluso si son hermanos, son hermanos. Y así los equiparó. Nosotros debemos entender que la esclavitud de aquel momento era nada. Esta chica era una cosa. Era como, no sé, como la impresora mía que a mí me da beneficio. ¿Qué no quiero yo? Que se rompa. ¿Por qué? Porque pierdo plata si se rompe. Tengo que comprar una nueva. Para estos amos la chica era eso, un objeto. Un objeto. Y entonces, eso indigna a Pablo. Ahora, lo que yo veo acá es a otra persona relacionándose, o a otro personaje relacionándose con el Evangelio. Y es a Satanás. ¿Qué quiso hacer Satanás por medio de esta chica? Desacreditar el Evangelio, crear confusión. Y lo anoté así. A Satanás le salió el tiro por la culata. Satanás empuja a esta chica, la manda a molestar, entorpecer la tarea de Pablo. Y al final las cosas salen todo lo contrario de la manera en la que él esperaba. Porque Pablo se da vuelta y con toda la autoridad que el Señor le da, le dice al Espíritu, se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ahí vemos nosotros el Evangelio llegando como un río, como una inundación a la vida de esta chica. ¿Y qué pasó? Salió en aquella misma hora. La relación de Pablo con el Evangelio, la relación de Satanás con el Evangelio, la relación de esta chica con el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a la vida de esta chica, el Evangelio la libera. Porque eso hace el Evangelio. Con todos nosotros hizo lo mismo. En esta chica el caso es bien específico, bien visible, súper visible. Porque inmediatamente los que se dieron cuenta fueron sus amos. ¿Y cómo reaccionan? No es que fue una... Lucas no nos da detalles de espectacularidad, de que hubo gritos, nada. Pablo se da vuelta y le dice: dejá libre a esa chica, yo te lo mando en el nombre de Jesús. Listo. Ese espíritu en esa misma hora tuvo que salir. El Evangelio, cuando llega a nuestras vidas, cuando Dios manda el Evangelio a una vida, nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener. Ni Satanás con sus mentiras, sus engaños, sus ganas de... Cuando Dios quiere rescatar a alguien, Dios lo rescata. Dios lo libera y no hay nadie ni nada que lo pueda detener. Y es precioso entonces ver esta convicción en Pablo. Pablo se da vuelta y le dice: deja a esa chica libre. Y el espíritu se tiene que ir. Y no hay forma. En la segunda parte del pasaje lo que nosotros vemos es la reacción de algunas personas a eso que sucede. La chica, paréntesis voy a dejar acá. Algo que me encanta es el valor de esta muchacha en este pasaje. En los capítulos, en este pasaje, en los capítulos que abarcan el ministerio de Pablo y los suyos en Filipos, nosotros vamos a ver a 3 personas siendo rescatadas por el poder del Evangelio. La primera ya la vimos, Lidia. El tercero lo vamos a ver la semana que viene, es el carcelero que ahora metió a Pablo y a Silas en la última celda y los ató de la peor manera posible. Ese carcelero va a ser afectado por el Evangelio también. Bueno, esta chica está en el medio. Piensen un poquito. Lidia, una mujer rica. El carcelero, un soldado romano. Esta chica, una mujer chiquita, esclava, insignificante para sus amos, valía porque era un negocio. Ahora esta chica va a seguir siendo propiedad de sus amos, pero no vale nada, perdió su valor para ellos. Para ella eso es precioso, porque va a dejar de ser torturada por ese espíritu que la aquejaba. Y yo veo ahí el Evangelio dándole a esta mujer el verdadero valor, porque la verdad es que el hombre solo puede llegar a ser lo que necesita ser en el Señor. Yo lo había notado así: para sus amos ella solo es un negocio, para el Señor no. Para el Señor ella no es un negocio. Para el Señor es una mujer que Él escogió desde la eternidad y hoy es el día en el que Él decide liberarla. Y lo hace y es precioso. El Evangelio hace eso.
Ahora, en esta segunda parte del pasaje, de los versos 19 al 24, nosotros vamos a ver cómo reacciona la gente ante eso que sucede. Lo que nos dice el versículo 19 es que viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Déjenme llamarles la atención sobre un detalle. En el verso 18 termina diciendo, salió en aquella misma hora. ¿Quién salió? El espíritu de la chica. Bueno, el verbo que usa ahora, había salido la esperanza de su ganancia, es el mismo verbo, y es a propósito. Lucas repite el mismo verbo. En griego también es el mismo verbo. En el momento en que la chica es libre de ese espíritu que la afectaba, que la atormentaba, bueno, los amos pierden. Había salido la esperanza de su ganancia. ¿Cómo reaccionan ellos? Se les arruinó el negocio. Y entonces ellos se enojan, lamentan la pérdida de ese ingreso económico. Y lo que sucede es que no pueden apreciar la obra de Dios. Porque para ellos esta chica es solo un negocio. Y ellos no pueden ver lo que Dios hizo ahí, no lo pueden apreciar. Y lo que hacen es enojarse y empezar a los gritos y manotearlos. Dice ahí, prendieron a Pablo y a Silas. No es que les dicen, bueno, miren, ustedes van a tener que pagar. No, los prenden violentamente. La palabra prendieron implica violencia. Y los llevan, acá dice, los trajeron al foro. El foro sería como la plaza central de la ciudad. Y en esa plaza de la ciudad, ¿se acuerdan que nosotros en el pasaje anterior vimos que Filipos era una colonia romana? Eso significa que se manejaban igual que cualquier ciudad de Roma. Bueno, en la plaza estaban las autoridades. Y entonces dice que los presentaron a los magistrados. La palabra presentaron parece como muy gentil, pero en realidad ustedes piensen en esto. Después de que Pablo se da vuelta y libera a esa chica del poder de un demonio, la gente se enoja y los llevan a los empujones, arrastrándolos, golpeándolos, insultándolos. Los llevan a esa plaza y los presentan delante de los magistrados para acusarlos. ¿Cuál es la razón por la cual ellos están enojados? Se les terminó el negocio. Ese es el problema. ¿Cuál es la razón que dan? Leamos. Dijeron los acusadores, es decir, los amos de esta niña, a los magistrados: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Los argumentos que ellos presentan no revelan los verdaderos motivos. Ellos están enojados porque perdieron plata, pero basan su acusación en básicamente, primero, señalarlos como judíos. En esta zona donde ellos están ya había antisemitismo. Los judíos eran distintos. Cualquier persona, cualquier griego tenía 5 o 6 dioses, iba a la casa de un amigo a comer algo y había otros 2 o 3 dioses y le prendían. No había problema. Los judíos no. Los judíos decían, nosotros adoramos solo a Dios, no comemos eso. Y de alguna forma como que se diferenciaban. Entonces eso causaba rechazo. En todos los lugares donde había colonias judías, había barrios judíos. Así es hoy. Hoy sigue siendo así. Porque los judíos están como separados. Eso puede ser malo, pero también puede ser bueno. Eso era bueno. Ellos no vivían como el resto de los gentiles paganos. Y entonces ya había en esta época un antisemitismo. Y por eso estas personas lo primero que señalan de Pablo y de Silas es que son judíos. Y no solo son judíos que se vienen a meter con nuestra forma de vivir, son judíos que vienen a tratar de desviarnos de lo que nosotros consideramos buenos. Porque nosotros somos romanos. Fíjense, dice, alborotan, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. En realidad, la ley romana tenía una libertad bastante amplia para la práctica de cualquier cuestión religiosa. Había cosas que estaban prohibidas, pero en realidad Roma en el sentido religioso era un poco como Argentina, que hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero bueno, las hacemos igual. Siempre y cuando no fueran demasiado molestas
estaba casi todo permitido en materia de religión. Pero el problema con los judíos era que ellos decían que todo lo que los demás practicaban y hacían estaba mal. Y eso en el Evangelio se acentúa. Porque Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en la esencia del mensaje de Pablo siempre va a estar presente esto. ¿Qué son ustedes? ¿Judíos? ¿Son pecadores? ¿Necesitan arrepentirse? ¿Necesitan venir a Cristo? ¿Qué son ustedes? ¿Gentiles? Necesitan lo mismo que los judíos. Necesitan a Cristo. Todos ustedes tienen el mismo problema que tengo yo, y todos necesitamos una solución. Pero no hay otra forma, es esta, Cristo. Porque al final lo que hace el Evangelio es generar esta incomodidad. Tienen razón estas personas. La predicación del Evangelio en realidad va a trastornar una ciudad. No hay forma en que una comunidad o unas personas no se vean afectadas por el Evangelio. Sí o sí, nosotros deberíamos examinar eso. Cómo nosotros estamos afectando con el Evangelio nuestro entorno. Es probable que si la gente puede permanecer neutral ante lo que nosotros decimos, quizá no esté el Evangelio causando el impacto que debe causar. Y no estoy diciendo con esto que nosotros tenemos que buscar la incomodidad de la gente, que tenemos que buscar ofender a la gente. Pero si nosotros somos fieles al Evangelio, el Evangelio va a ofender y va a generar incomodidad. Y bueno, ¿cómo reacciona esta gente? Rechaza el Evangelio. Lo rechaza y se oponen. Miren, y estas personas que van ahí y tergiversan todo y mienten y todo, arrastran con ellos al pueblo. O sea, ¿cuál es la reacción de toda la gente ahí frente al Evangelio? Rechazo muy marcado. Porque dice que los magistrados al escuchar esto ni siquiera le preguntan a Pablo. Eso va a ser más importante después. Pero ni siquiera hablan con Pablo y le preguntan, bueno, a ver, explicá vos, ¿qué es lo que hiciste? Porque Pablo podría decir, esta chica venía, yo le oré nada más. Nadie le pregunta a Pablo. Dice que los oficiales, ahí la policía de esa época le desgarra las ropas y agarran varas y le empiezan a dar. Y es fuerte, ¿eh? No, por ahí nosotros no nos hacemos la imaginación. Pero es un castigo muy cruel y muy fuerte. Y los magistrados agarran y dicen, a la cárcel con estos. ¿Qué quieren hacer? Lo mismo que intentaron hacer todos los lugares anteriores. Darles una buena paliza, que se asusten y que dejen de predicar. Porque al final siempre el diablo quiere eso, que el Evangelio no prospere. No conocen, no preguntaron lo que pasó antes. Que cada vez que a Pablo se le opusieron, él con más denuedo predicaba el Evangelio. Y fíjense el detalle que nos da Lucas, dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Le dijeron, metelo en la celda más segura que tengas. Y el carcelero los lleva a la última celda. Cosa que si ellos se quieren escapar, tengan que pasar por todas las puertas de la cárcel para salir. O sea, de alguna forma, asegúrense de que estos tipos no salgan, de que estén en lo más profundo de la cárcel. Los tratan como si fueran terroristas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, yo leía, dice, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Les ataron los pies eran como unos fierros, por decirlo así, que te aprisionaban los pies y se regulaban y te dejaban a vos en una situación incómoda todo el tiempo. O sea, cuando Pablo y Silas salgan de acá, van a salir adoloridos al extremo. Piensen ustedes, es cárcel más tortura. Hay una reacción ahí desmedida. Pero bueno, eso pasa cuando las personas están ciegas, están endurecidas y no quieren. Quisiera que nosotros miremos entonces los distintos personajes que encontramos en este pasaje y cómo ellos se relacionan con el Evangelio. Bueno, primero voy a arrancar con aquellos que se oponen, lo cual para nosotros no debería ser sorpresa.
Primero, no tiene que sorprendernos que la gente rechace el Evangelio. ¿Por qué? No pueden aceptarlo. A menos que Dios abra sus corazones, no pueden aceptar el Evangelio. Y hay algo que a nosotros nos debería recordar esa incapacidad. No sé usted, yo, antes de que el Señor me diera vida, yo rechazaba el Evangelio. Y lo rechazaba fuertemente. Ayer fue a Meguino, conmigo no, en su propio auto, él fue también, un chico que siempre me predicaba el Evangelio, Matías, que vivía al lado de mi casa y yo iba a su casa y él siempre me hablaba, como él sabía, como él entendía. Imagínense, Matías hizo primer año de secundaria y unos meses y se volvió no. Y yo para esa altura, cuando él me hablaba, yo ya era profesor. O sea, poniéndonos a discutir, yo le ganaba. Y yo le ganaba. Yo le discutía. Yo rechazaba. ¿Por qué digo esto? No nos tiene que sorprender que las personas rechacen el Evangelio si no tienen la luz del Evangelio. Pero tampoco eso a nosotros nos habilita a juzgar con dureza. Porque nosotros éramos iguales. Nosotros también rechazamos el Evangelio. Como decía Romanos 8, no pueden pensar las cosas del Espíritu. Como le dice Pablo a los Corintios, el hombre natural no puede. Y nosotros no podíamos. Y éramos como esta joven, esclavos de Satanás, y estábamos bajo su dominio, y estábamos bajo su autoridad. Y no había forma en la que para nosotros el Evangelio fuera atractivo. El Evangelio de Cristo. La religión a veces es atractiva. La religión a veces es como esas... No están mal, me parece. Reduce fast. ¿Se acuerdan de esas? ¿Qué son esas? Soluciones mágicas. Es obtener el resultado sin hacer lo que es necesario. Yo que soy medio gordito, lo que tendría que hacer es que dejar de comer, hacer ejercicio. Pero es una pastillita. Eso era una pastillita. Vos tomabas la pastilla y era mágico. Mucha gente la pasó muy mal tomando eso. Bueno, la religión hace eso, por eso es atractiva. Te dice, mira, vas a llegar a Dios, pero yo conozco un atajo. Eso le gusta a todos. Pero el Evangelio no. Para que nosotros no seamos como estos que rechazaban el Evangelio, necesitamos que el Señor nos dé vida. Si el Señor no nos permite nacer de nuevo, si el Señor no nos abre los ojos, nosotros necesitamos ser liberados, como esta chica. Si no, no hay forma. Y pongámoslo en el otro lado, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, no debe entonces sorprendernos que haya gente que lo rechace. Obviamente nosotros no sabemos quién va a recibir el Evangelio, quién lo va a rechazar. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacía Pablo. Predicar, anunciar. Pensando en la metáfora del inicio de la inundación que va y no hay nada que la pueda parar. El libro de Hechos es toda una narración de cómo el Espíritu Santo hace que el Evangelio avance. Y la otra vez lo había escuchado de esta forma. Hay oposición, hay obstáculos, hay gente que se opone, que quiere confundir y todo. Y el Evangelio sigue creciendo, pero no sigue creciendo a pesar de la oposición, sino que Dios en su sabiduría hace que el Evangelio crezca a causa de la oposición. No sé si se entiende la diferencia. No es que el Evangelio prospera y crece y alcanza y salva a pesar de que otros se ponen, sino que Dios usa incluso esa oposición para que el Evangelio crezca. Y entonces nosotros con esta convicción, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio con denuedo. Miren, Satanás, ¿qué quiso hacer? Confundir. Y agarró y empujó a esta niña a oponerse y a confundir con lo que Pablo decía. ¿Y qué pasó? La niña fue libre. La mayoría opina, no lo dice,
pero yo me animo también a opinar como la mayoría. Que si Lucas sitúa la narración de la conversión de Lidia, y que Lidia fue parte de la iglesia, y la narración de la conversión del carcelero, y que el carcelero también termina siendo parte de la iglesia, esta niña que está acá como en la mitad, también va a ser parte de la iglesia. Porque el Evangelio cuando te libera completo. Y la verdadera liberación viene del Evangelio. Hay un librito que se llama Equipados para la batalla, ¿lo conocen? John MacArthur. Me lo devolvieron ayer después de tenerlo prestado un tiempo. Y es precioso ese librito porque habla precisamente de las personas que están oprimidas por Satanás. ¿Y qué es lo único que puede liberar? No es un exorcista que grite ni que haga cosas. Lo que libera al hombre es el Evangelio. Esta niña recibió la verdadera libertad, que es la libertad del Evangelio. Y nosotros, por esta convicción, y sabiendo que las dificultades o las oposiciones van a terminar redundando en gloria de Dios, eso debería a nosotros animarnos a predicar el Evangelio con denuedo. Sabiendo esto, es Dios el que salva, es Dios el que salva, es Dios el que salva. ¿Qué hacemos nosotros? Predicamos el Evangelio, predicamos, anunciamos a Cristo, sabiendo esto, Dios salva. Yo pensaba en los discípulos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos quisieron expulsar unos demonios y no pudieron? No vamos a ir a ese pasaje, pero piensen en eso. Es difícil. ¿Qué pasaría si yo un día me encuentro con una chica endemoniada? ¿Qué sé yo? ¿Qué tengo que acordarme? Yo no puedo hacer nada. Yo me voy a enfrentar a un demonio. No, yo tengo poder. ¿Tengo autoridad? No, ¿quién tiene autoridad? ¿Qué hizo Pablo? Pablo, ¿qué hizo? Yo, Pablo, te mando que salgas. Yo te mando en el nombre de Jesucristo. El Evangelio tiene tal autoridad en sí mismo. Es la palabra de Dios la que tiene autoridad. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Pablo dijo al Romano, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Para salvación, es el poder de Dios reside en su palabra. Y entonces nosotros anunciamos el Evangelio confiando en eso, que es Dios y que es su palabra. Y nuestro compromiso entonces, ¿cuál es? La fidelidad y el denuedo. La fidelidad y el denuedo. ¿Qué predicamos? A Cristo y a este crucificado. ¿Cómo lo predicamos? Con denuedo, como es necesario que prediquemos. Nosotros somos una iglesia pequeña. Sin embargo, Dios se glorifica cuando nosotros anunciamos al Señor. Y en cada una de las personas que recibe la palabra del Señor, Dios se glorifica. Miren, les voy a compartir algo precioso. Ayer fui a esta iglesia en Avellino y vamos muy salteados, pasa tiempo a veces en que vamos, pero vamos. Y ahí yo siempre me encontraba con una mujer, se llama Ana. Yo la conozco desde que tenía 19, 20 años. Yo, 46 ahora, o sea, hace mucho. Y ella va a esa iglesia, empezó a ir hace un tiempo, y el que no iba es su esposo. Su esposo se llama, no sé cómo se llama, Ronnie, le decimos, toda la vida le dijimos Ronnie. Y yo cada vez que estaba con Ana le preguntaba, ¿y Ronnie? Ronnie no viene. Ronnie estuvo en iglesias muy malas, sufrió mucho y bueno, no quiso ir nunca más a la iglesia. No quiso. Y bueno, es feo porque todos hemos estado en lugares y eso, por eso nosotros tenemos que predicar con fidelidad y vivir el Evangelio con fidelidad, porque somos responsables, hermanos. Las personas tienen que ver a Cristo en nosotros. Y Ronnie, como yo, como muchos de nosotros, han visto personas que dicen ser de Cristo y que no actúan como Cristo, que no aman como Cristo. Bueno, ayer cuando fui, ¿quién estaba? Estaba Ronnie. Bueno, lo saludé, él se acordaba de cuando yo era pibe, qué sé yo. Y en un momento, yo no sé cuánto entendieron las personas de lo que yo entendí, es una iglesia de personas muy sencillas. Y yo prediqué el Evangelio bien sencillito, bien profundo. Evangelio. Necesitamos a Cristo, somos pecadores, necesitamos a Cristo. No hay otra forma. Y para mí fue precioso.
que al final de esa reunión él viniera, perdón, y él me abrazó y me dijo, hoy Dios te trajo a vos para hablarme a mí. Y yo pensaba, si Dios me hizo hacer los kilómetros que hice para que solo él se salvara, Dios sabe. Si Dios mandó a Pablo a Filipos para encontrarse con solo un grupo de mujeres y salvar a Lidia, y ese fue el principio de la iglesia. Nosotros lo hablamos la semana pasada. Dios le dijo, a Asia no. ¿Cómo Asia no? Está lleno de gente, va a estar precioso. A Asia no. Bueno, voy a Bitinia. No, a Bitinia tampoco. Anda a Filipos. Y va a Filipos y no hay gente, hay un par de mujeres nada más. Que cualquier rabino judío ni les hubiera predicado, pero Pablo va y les predica y Dios sale. Y miren, el Señor salvó a esta pibita. Para el mundo no vale nada. Y menos ahora. Menos ahora, que no tiene ningún efecto. Y la verdad es que si Dios me mandó ayer, y yo pregunté después, ¿así que Ronnie está viniendo? No, vino hoy. Dios sabe. La próxima vez que vaya, de acá a unos meses, espero verlo. Y lo vi bien. Ronnie tiene Parkinson. Es un hombre joven. 60. Bueno, el Parkinson. El Señor usó el Parkinson, no lo sé. Él hace años que no iba a la iglesia, hace 2 años le diagnosticaron Parkinson. Bueno, al principio se quería morir. Pero bueno, si el Parkinson lo llevó al Señor, lo llevó al Señor. Y estaba Ana, y estaba Ronnie, y estaba su hija, que era la primera vez que la veíamos. Y son gente que estuvo en iglesias mucho tiempo y sufrió mucho y hoy no quiere saber nada con esas iglesias. Pero esas iglesias no son el Señor. El Señor es distinto. El Señor hace esto, el Señor libera. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Con fidelidad, con denuedo. Con fidelidad, con denuedo. Cuando nosotros anunciemos a Cristo, mostremos a Cristo. Y miren, Pablo estuvo dispuesto a hacer eso hasta el punto de que, me adelanto, ¿a dónde está Pablo ahora? En la cárcel. ¿Qué está haciendo? Lean el versículo que sigue. ¿Qué hace Pablo en la cárcel? Canta. Pablo canta. Pablo canta. ¿Por qué? Porque él anuncia el Evangelio. Y anunciar el Evangelio es algo tan precioso, tan precioso. El poder del Evangelio es tan grande de transformar una vida, que entonces valen la pena los azotes, la persecución, la injusticia. Vale la pena, cualquier cosa vale la pena. No hay un llamado más alto, no hay algo más precioso que nosotros podamos compartir con alguien que el Evangelio. ¿Y saben qué? Nosotros compartamos el Evangelio, soltemos ese río. Ese río es de Dios, la palabra es de Dios, y cuando Dios envía su palabra a alguien que Él determinó salvar, porque ¿saben qué? Esta chica hoy fue liberada de ese demonio que la atormentaba, pero Dios la había salvado en la eternidad, aún antes de formarla. Para Dios, esta chica era su hija. Y hoy Dios le sale al encuentro. No es que ella viene al encuentro de Pablo. Ella viene a molestar. Satanás la manda a molestar, pero Dios le sale al encuentro y le dice, yo te libero y yo te hago mi hija. Y es el poder del Evangelio. Nosotros tenemos que confiar en ese poder. Y entonces predicarlo con fidelidad. Que sea el Evangelio lo que nosotros anunciamos. Que sea el Evangelio lo que nosotros vivimos y mostramos. Porque como Ronnie hay muchos que han sido lastimados en iglesias. Muchos. Y lamentablemente el tema no siempre es la falta de doctrina. A veces es la sobra de conocimiento lo que puede lastimar a otros. En el momento en que nosotros nos olvidamos que lo central, que lo vital y que lo necesario es Cristo y solo Cristo, lastimamos, porque la gente necesita el único poder que puede liberar a cualquiera, el poder que nos liberó a nosotros, y es el poder del Evangelio de Cristo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer?
ser como Pablo. Yo hoy me identifico con esta chica. Yo estaba bajo el poder de las tinieblas, Dios me liberó. Pero como dice Pedro, ese pasaje que venimos diciendo, Dios los llamó a ustedes de las tinieblas a su luz admirable. Dios los hizo a ustedes una nación santa, sacerdotes, linaje escogido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A eso hemos sido llamados, a mostrar a Cristo, a reflejar a Cristo. Hagámoslo siempre, con fidelidad, que sea Cristo, y con denuedo. Vale la pena, hermano. Vale la pena hasta los latigazos. Vale la pena que se burlen, vale la pena que te desprecien, vale la pena. No te avergüences, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es el único poder que puede traer libertad a los hombres. Amén.